Un alga es un organismo fotosintético, aunque no todas hacen fotosíntesis. Generalmente viven en el agua, aunque no todas viven en el agua. Lo que sí es cierto es que no tienen flores y tampoco tienen raíces y sistema vascular. Ya un botánico bohemio, es decir, alemán, en 1500, las definió junto con hongos y líquenes como seres ruda et confusa, es decir, una cosa muy extraña. Si uno ve una toma de aquí de la caleta, igual no lo piensa tanto, pero hay cerca de un centenar de especies de algas, de las cuales 41 eran nuevas desde la última descripción que se hizo en los años 60. Ya por aquí se ve perfectamente que tenemos un tapiz de algas cespitosas, que son, aunque tenga un color marronáceo, son algas rojas. Estas son algunas de las algas que podemos encontrar aquí ahora creciendo en cubetas, como Corallina longata, que es un alga roja muy común, Valonia, que cada una de estas pelotitas es una sola célula, son organismos multinucleados, y esta otra que es Plocamium cartilaginum, que aparece sobre todo aquí en invierno y primavera, muy pigmentada, como ven, muy roja, que ya los romanos la usaban para extraer tintes en su momento. Estas son, digamos, dos de las especies quizás más emblemáticas de la caleta. Esta de aquí es una alga roja calcárea, es calcárea porque acumula carbonato cálcico, en realidad es como una piedra. Mucha gente de aquí piensa que son piedras. El nombre es, bueno, Lithophyllum, lito es piedra y phyllum es hoja, dentatum, porque tiene muchas crestas. Esta la limpié un poquito, esta es una alga verde, del género Codium bursa. Codium significa piel de animal o piel de oveja, y es el aspecto que presenta la superficie cuando uno la ve al microscopio. Esta es una angiosperma marina, es una planta superior, no es una macroalga, ¿vale? Es una planta igual que las que tenemos en sistemas terrestres, por eso tienen hojas, tallos y raíces, y son unas especies que habitan aquí, en el saco interno de la bahía de Cádiz, donde nos encontramos, ¿vale? Tienen una gran importancia, tanto ecológica como ecológica. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de las macroalgas, estas son capaces de vivir en estos sistemas inestables, como sistemas arenosos y fangosos, desarrollando auténticos bosques submarinos, ¿vale? Donde posteriormente van a poder desarrollarse y vivir multitud de especies animales y vegetales. A modo de ejemplo, en la bahía de Cádiz, en el saco interno, hay en torno a unas 1800 hectáreas de estas especies. Hay solo 4 a nivel europeo y 3 de ellas viven aquí en la bahía de Cádiz. Las algas son muy importantes porque las algas son los vegetales del mar. ¿Y cuál es su interés? Su interés, que son los productores primarios del mar, son los vegetales, son como las plantas terrestres en tierra, pues su equivalente en zonas costeras, tienen una productividad muy elevada, tanto como un bosque tropical o más, y además son ingenieros de ecosistemas porque generan hábitats para la cría y el refugio y el alevinaje de especies de invertebrados que viven ahí, de especies de peces, con lo cual su contribución es muy importante. En términos económicos, nos sorprendería saber que cada hectárea de una comunidad de algas vale el equivalente a unos 20.000 euros por año. Las funciones y servicios que nos prestan estas comunidades de algas. Es cierto que algas en general podemos clasificarlas de muchas formas, una de ellas es por el tamaño. Las de tamaño muy pequeño, que hace falta un microscopio para verlas, serían las microalgas, y las que se ven a simple vista son las macroalgas. En cuanto a abundancia, que las macroalgas aproximadamente hay unas 10.000 especies, mientras que de las microalgas 60-70.000 especies distintas, si no más. Y de hecho, una de estas microalgas, que es una cianobacteria, Prochlorococcus maritimus, que es el organismo más abundante del planeta. Solamente de esta especie se estima que su abundancia son 1.000 cuatrillones. Es decir, esto es un 1 y 27 ceros.
que aproximadamente es 60.000 veces más abundante que el número de estrellas del universo visible, solamente una especie de microalga. Vale, esta especie las hemos cultivado durante 2 años en esteros de aquí, de la bahía de Cádiz, con un objetivo claro: conseguir un vivero de semillas y de plántulas para llevar a cabo posteriormente proyectos de trasplante y reforestación en aquellas zonas donde se hubiesen perdido. Otra parte del stock finalmente se va a utilizar para cuestiones gastronómicas. Es un grano pequeño, una mezcla, se parece entre el arroz y la quinoa, de un tamaño pequeño. Desde un punto de vista nutricional es muy parecido a las cereales y legumbres terrestres, aunque tienen algunas mayor cantidad de minerales y algunas vitaminas del grupo B que no poseen estos cereales. Esto es ulva, una macroalga. También es comestible, la lechuga de mar se llama. Hay un montón de especies que se alimentan de ella, muchos herbívoros, las pequeñas hidrobias y muchos otros anfípodos y isópodos se alimentan de ella. Es un productor primario, vamos, esta macroalga crece muchísimo y muy rápido. Hay, digamos, dos evidencias de lo que se llama la ficofagia, que es el consumo de algas. Una es en Chile, en Monteverde, en unas excavaciones arqueológicas se encontraron restos del final del Pleistoceno, es decir, hace 14.000 años, y se piensa que se usaban o bien en alimentación o bien como medicina. En Japón también, en la época Jomon, 14.500 años antes de Cristo hasta 300 antes de Cristo, el alga no solamente es un bien muy preciado en el consumo, sino que además en el código Tayo del 701 a.C., era un código legal, y se podían utilizar 4 especies concretas de algas para pagar las tasas al emperador. Por ejemplo, la típica nori que hoy en día comemos todos en los maki-sushi, en el antiguo Japón imperial valía muchísimo dinero y solamente estaba permitido su consumo a la nobleza. A diferencia de los países asiáticos, aquí en Europa consumir algas significaba tiempos de penuria, de guerra. Virgilio ya decía, el romano, que no hay nada más despreciable que un alga. O hay por ahí una poesía anónima que decía que el mar las detesta y las arroja a la tierra. El alga siempre tiene un rechazo social, porque la vemos en la playa y ese olor ya a alga muerta pues tiene ese pequeño rechazo. Cuando alguien prueba las algas, ese sabor marino le apasiona. Casi todo se puede cocinar con algas, sobre todo pescado y platos que tengan mucha intensidad, como por ejemplo los arroces, que absorben todo el sabor. Nosotros cogemos el alga y lo que hacemos es cocinarla sobre todo muchas veces con pescado. Cogemos un gallo, lo freímos y en vez de usar harina, pues usamos especias de alga. Entonces sale un color muy vistoso y le da mucho sabor. Y aparte, una vez que la pones en la mesa, el olor a algas y la cara de satisfacción y de que están probando algo nuevo y algo que les gusta, para mí no tiene precio, es maravilloso. Entonces Está súper limpia, está muy limpia, que no tiene nada de epífitos de algas que tienen. Trabajamos tanto para alimentos humanos, pero también usamos extractos en desarrollo de piensos nuevos para peces, que probamos nosotros mismos en nuestras instalaciones con lubinas, y también extractos para uso en cosmética y productos de cuidado personal como champús. Más del 97% de toda la producción mundial proviene de acuicultura, de algas cultivadas. Ten en cuenta que actualmente el mercado mueve unos 37 millones de toneladas y ya la gran mayoría es algas cultivadas. Sin embargo, por ejemplo, en Europa, la mayor parte de las algas que se usan son de recolección.
especies que conozcamos que tienen interés para la cocina o para el consumo humano. Aquí en España pues hablamos de unas 10 o por ahí. No hay ninguna especie de alga grande que sea tóxica, como por ejemplo puede ocurrir con las setas. Pero claro, no todas son, digamos, en inglés es la palabra palatable, no todas son comibles. Por ejemplo, este pedrusco, aunque no sea tóxico, pues no te lo puedes comer, obviamente. Uno las puede encontrar en el mercado básicamente de 3 formas. Frescas, que no es común porque se descomponen rápidamente. Fundamentalmente se encuentran desecadas y también últimamente se encuentran muchas veces en salmuera o en salsa. Sopas, risotos, fideos. Por ejemplo, yo las uso mucho, lo que se llama la judía de mar, simplemente en tempura y frita. Aquí tenemos una alga fresca, nosotros la freímos con 3 tipos de harina, la dejamos muy crujiente, la servimos con un huevo frito, bueno, imitamos el chanquete con huevo frito, la textura es prácticamente igual y el sabor parecido. Las algas se pueden usar, es uno de los indicadores biológicos que toma la Unión Europea en la Directiva Marco de Agua para delimitar la calidad de agua. Y como digo, son formadoras de ecosistemas. Y frente al cambio climático, como me comentabas, hay muchos estudios en marcha porque cambios en la temperatura, cambios en el nivel del mar, en la altura del nivel del mar, cambios en la frecuencia de tormenta y oleaje, va a afectar de modo definitivo a las comunidades de macroalgas. De hecho, desde un punto de vista de la distribución biogeográfica, se ven que las especies cada vez están apareciendo un poco más al norte y desapareciendo de latitudes más al sur. A modo de ejemplo, en la bahía de Cádiz, en el saco interno, hay en torno a unas 1.800 hectáreas de estas especies. Se ha visto la gran relevancia que tienen también para combatir el cambio climático. Tienen una gran capacidad para capturar dióxido de carbono de la atmósfera, y no solo eso, sino para enterrarlo a largo plazo. De nuevo, así a modo de ejemplo, las praderas del saco interno de la bahía de Cádiz son capaces más o menos anualmente de capturar en torno a unas 80.000 toneladas de dióxido de carbono. O lo que es lo mismo, todo el dióxido de carbono que producen los coches censados en Cádiz, Puerto Real y parte de San Fernando, si circularan unos 10.000 kilómetros al año. Por lo tanto, digamos, tiene una gran importancia ecológica y económica. Enormes posibilidades de desarrollo en lo que es la industria cosmética y farmacéutica, por la infinidad de biomoléculas que pueden servir pues, para el desarrollo de cremas, jabones, desodorantes, incluso moléculas que tengan actividad antivírica, antitumoral. Aquí hablamos de las posibilidades de desarrollo e innovación que tienen las algas a nuestra disposición y que bueno, son la base de proyectos tanto nacionales de aquí de Andalucía o a nivel europeo. El alga siempre tiene un rechazo social, porque la vemos en la playa y ese olor ya a alga muerta pues tiene ese pequeño rechazo. Cuando alguien prueba las algas, ese sabor marino le apasiona.